Para poder aplicar lo que nosotros hemos visto, hagamos un ejemplo típico en una persona con 15 gramos de hemoglobina, supongamos una saturación arterial de O2 de 97,5, una presión arterial de oxígeno de 100, una saturación venosa de 75% y una presión venosa de oxígeno de 40, y supongamos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. ¿Correcto? Y vamos a ver todos los índices de transporte de gases y de contenidos que hemos visto hasta ahora. Miremos el contenido arterial de O2. Recordemos que es la hemoglobina, en nuestro caso es 15, y cada gramo de hemoglobina transporta 1,34, entonces 15 por 1,34 por 97,5, no se puede colocar 97,5, se pone en forma fraccional o si no, no te da, más el que está libre, que es 0,03 por 100, que fue lo que nosotros dedujimos en la última clase, explicando de dónde venía la forma de averiguar eso. Esto nos da un contenido arterial de O2 de 19,89 mililitros de O2 por cada 100. El contenido venoso será con la fórmula equivalente, simplemente cambiamos acá saturación arterial por venosa, 15 gramos de hemoglobina por 1,34 por 0,75, que es la saturación en forma fraccional, más el libre multiplicado por 40 milímetros de mercurio, lo que nos da 15,19 ml de O2 por decilitro. El otro criterio, entonces mire que esto está entre valor normal, que era de 16 a 20, está dentro del rango normal. Esto que normalmente es de 12 a 15,9 está valor normal. ¿Correcto? Y la diferencia arteriovenosa, que es lo mismo que la extracción, cuánto viene cargado un bloquecito de sangre llamado 100 mililitros y cómo sale en la vena la resta de los dos contenidos de oxígeno, me da la diferencia arteriovenosa, que es la extracción, 4,7. Y nosotros dijimos que esto era normal en la gran mayoría de los textos, como 3 a 5 ml de O2 por cada 100 mililitros de sangre. Ya que en nuestro caso 4,7 está normal. O podemos hablar de la tasa de extracción. Esa tasa de extracción es la diferencia arteriovenosa, cuánto representa el contenido arterial de O2. O sea, 4,7 dividido 19,89 nos da 0,23. Recordemos que el valor normal de esto era entre 0,2 y 0,3, o sea que nuestro valor está normal. Lo puedo dejar en forma fraccional así, 0,23, o expresarla como 20 o 30%. La entrega de O2 es el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10, como habíamos visto. Nos da 5 litros por contenido arterial de 19,89 por 10 da 994,5 ml de O2 por minuto. Y el consumo, en este caso teóricamente 5 de gasto cardíaco, diferencia de 4,7 por 10, 235. Supuestamente, entonces nosotros con estos índices nos tenemos que dar lugar a algunas ideas que son importantes. Primero, es relacionar esta curva, que nosotros habíamos visto siempre, en la que nosotros relacionamos la entrega delivery de O2 contra el consumo de O2. Esta parte es una parte, esta es otra parte, y esto es lo que llamamos el umbral anaeróbico. Bueno, entonces, nosotros generalmente tenemos una relación de entrega con el consumo, esta relación de dividir la entrega sobre el consumo, que generalmente es de 4 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos entregando 994 y 235 apenas lo que yo requiero. Eso da una relación muy cercana a 4 en favor de la entrega, o sea que yo puedo disminuir mucho la entrega y yo seguir consumiendo lo mismo, que también está mismo valor. Y eso se puede explicar simplemente por lo que nosotros hemos dicho, de que si yo al disminuir la entrega yo mantengo un consumo constante
debe ser porque la tasa de extracción, en este caso, se ve afectada. El consumo de O2 entonces dependerá de mi entrega de O2 por la tasa de extracción, ¿correcto? Entonces, cada vez que la entrega disminuya y esto quiera quedar constante, es porque la tasa de extracción aumentó. Pero eso tiene un límite máximo que sería acá. La tasa de extracción máxima es cuando eso llega más o menos a 0.5. Es decir, cuando usted ya extrae 0.5, máximo en los libros pues ya 0.6, como por decir algo, ya no hay manera de extraer ya más oxígeno de esa hemoglobina y de esa sangre, porque no lo dan las condiciones del tiempo para poder difundir. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí esto se llama ya umbral anaeróbico, cuando yo ya no soy capaz de manejar esto constante, porque esta entrega ya no es compensada por un aumento en la tasa de extracción, pues entonces acá querrá decir que hay un déficit de oxígeno. Un déficit de oxígeno, ya el consumo de oxígeno va a depender de lo que me entregue el organismo. En cambio, aquí el consumo de oxígeno es independiente de cuánto le estoy entregando, porque entregue 900, entregue 500, 600, 500 todavía es mucho mayor que lo que yo requiero como metabolismo basal. Entonces, para nosotros es de suprema importancia ver esta gráfica como una idealización de algo que ocurre, que es, si uno se da un buen análisis de la entrega con respecto al consumo, uno puede ver que el consumo será casi siempre independiente de la entrega si la entrega es por ahí 4 veces el valor del consumo, y así evito el umbral anaeróbico. Cuando yo analizo entonces mi consumo de oxígeno como una variable importante en el organismo, tenemos que ver cosas muy claras. Para nosotros, el consumo de oxígeno es lo que primero se va a afectar en un paciente que no haya una entrega adecuada. El consumo de oxígeno puede ser bajito por 2 cuestiones: o la entrega no es adecuada, o, como caso rarísimo, hay un hipometabolismo o un metabolismo más bajo de lo normal. Eso no es lo que ocurre generalmente en los pacientes críticos, enfermos. Entonces, un VO2 o un consumo de oxígeno que esté más bajo del rango normal de su valor, que es 100 mililitros por minuto por metro cuadrado, puede ser casi siempre una evidencia inminente de que hay una mala oxigenación tisular. Y eso es lo primero que se afecta en un paciente que esté siendo monitorizado porque su estado crítico nos lleve a pensar que hay una mala entrega de oxígeno. Ese consumo de oxígeno se puede averiguar por esto, que es una variante de la ley de Figo, o puede averiguar el consumo de oxígeno con un dispositivo donde yo mida el oxígeno a la entrada y la salida para su concentración, mida el volumen inspirado y expirado de oxígeno, y con eso pueda yo calcular lo que se consumió. Ese sería un consumo medido en inspiración con respecto a expiración total, mucho más completo que el de la ley de Fick, pero en términos generales la gente usa la derivación alterna de la ley de Fick y no usa el consumo de oxígeno total porque es más engorroso y más difícil de medir, y generalmente los dos dan una muy buena medición. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que es mucho más preciso la medición del consumo de oxígeno total y no por la forma derivada a partir de la ley de Fick. Porque hay que como lo primero que se va a alterar en un organismo total es el consumo de oxígeno, entonces nosotros tendremos que tener mucho cuidado tratando de corregir cualquier déficit de consumo de oxígeno.
Y por eso, viendo la fórmula, lo primero que tenemos que determinar es, ¿hay un buen gasto cardíaco? Si el gasto cardíaco está bajo, como le indica un índice cardíaco bajo, hay que mejorarlo, o si no, después fijarse también en las precargas, fijarse en la presión venosa central, fijarse en la presión en cuña pulmonar y ver si de pronto están bajitas para en caso tal de tratar de suplementar de líquidos en caso de que el paciente lo requiera. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene presiones de precarga buenas, ya uno, y el gasto cardíaco hay que mejorarlo, tiene que dar un agente inotrópico. Lo otro es corregir la anemia. Si la anemia está por debajo de 7, se considera que debe hacerse transfusión, y una saturación arterial de O2 que debe ser correcta más o menos en el 90% para uno poder guiarse en forma correcta en el criterio del paciente. Lo otro es que el consumo de oxígeno puede no ser un parámetro apropiado para monitorear pacientes en sepsis, debido a que el consumo no puede que no refleje el estado de metabolismo de esa persona. Pero eso lo vamos a ver entonces en la próxima sesión.